31 de enero de 2026, las 9:48 de la noche. Tommaso Cioni estaciona su Honda CR-V azul frente a la casa de su suegra en las Catalina Foothills de Tucson. Nancy Guthrie, de 84 años, se baja del auto. Tommaso espera hasta ver que entra a la casa. La puerta del garaje cierra a las 9:50 de la noche. Él se va. Eso es lo que las cámaras de los vecinos confirmaron. Eso es lo que los registros del sistema de garaje confirman. Y eso, según las autoridades, fue la última vez que alguien vio a Nancy Guthrie con vida, pero hay algo que las autoridades no han devuelto, algo que sigue en custodia del departamento del sheriff del condado de Pima después de 2 meses. El Honda CR-V azul de Tommaso Cioni todavía no ha sido regresado a la familia. Y lo que los investigadores le hicieron a ese vehículo antes de enviarlo a un mecánico bajo supervisión de las autoridades es lo que está generando las preguntas que nadie en esta investigación ha respondido públicamente todavía. Para entender por qué ese auto importa más de lo que cualquier titular ha explicado, necesitas entender la secuencia completa de la noche del 31 de enero. Nancy pasó la tarde con Annie y Tommaso en casa de ellos. Cenaron juntos. Una noche familiar ordinaria. Según la línea de tiempo proporcionada por el departamento del sheriff del condado de Pima, Nancy llegó a la casa de Annie a las 5:32 de la tarde del 31 de enero de 2026. Cenó ahí y fue dejada en su propia casa después de la cena alrededor de las 9:48 de la noche. La dejó su yerno, Tommaso Cioni. La policía dice que Cioni esperó hasta que Nancy estuvo adentro antes de irse. La puerta del garaje cerró a las 9:50 de la noche. Eso establece algo crítico. Tommaso Cioni fue la última persona conocida que vio a Nancy Guthrie con vida. Eso no es una acusación. Es un hecho de la línea de tiempo que los investigadores deben documentar completamente sin importar quién sea esa persona. En cualquier investigación criminal, la última persona que vio a la víctima recibe el nivel más alto de escrutinio, no porque sea sospechosa necesariamente, sino porque es la persona que más puede saber sobre el estado de la víctima en las horas previas a su desaparición. Lo que siguió en las primeras horas de la madrugada está documentado a través de 2 piezas de evidencia digital. La cámara del timbre de Nancy se desconectó a la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero. Su marcapasos dejó de sincronizarse con su iPhone menos de una hora después, desde las 9:50 de la noche hasta la 1:47 de la madrugada. Casi 4 horas entre el momento en que la puerta del garaje cerró y el momento en que la cámara del timbre se desconectó. 4 horas que los investigadores necesitan reconstruir completamente. Y el auto que transportó a Nancy en las últimas horas antes de esa ventana es una pieza central de esa reconstrucción. El departamento del sheriff del condado de Pima le dijo a Parad que el Honda CR-V azul asociado con la hermana de Savannah Guthrie, Annie Guthrie, y su esposo Tommaso Cioni no había sido devuelto a la familia hasta el miércoles 11 de marzo. Los funcionarios dijeron que el vehículo eventualmente sería devuelto, pero señalaron que actualmente no hay una fecha confirmada para cuando eso ocurrirá. No hay fecha confirmada, después de más de 40 días de investigación activa. Un vehículo que pertenece a una familia que el propio sheriff declaró públicamente que había sido eliminada como sospechosos, todavía en custodia, todavía sin fecha de devolución. Y entonces llegó el detalle que lo cambió todo sobre cómo estaban procesando ese vehículo. El Honda CR-V azul conectado a Annie Guthrie y Tommaso Cioni no fue simplemente buscado, sino desmantelado. Partes del auto fueron removidas y examinadas individualmente antes de ser reensambladas en un taller mecánico bajo supervisión de las fuerzas del orden. Este nivel de examen forense usualmente sugiere que los investigadores creen que la evidencia puede haberse ocultado en lugares que no son inmediatamente visibles: desmantelado, no revisado, no inspeccionado, desmantelado, parte por parte, bajo supervisión directa de las autoridades, en un taller mecánico donde los investigadores pudieron acceder a cada compartimiento, cada panel, cada sección del tren motriz, donde material biológico o pequeños objetos podrían estar ocultos. El periodista investigador Dave Mack explicó que el vehículo estaba en un taller mecánico mientras seguía bajo control de las autoridades.
Dijo que el vehículo estaba siendo ensamblado de vuelta después de que los investigadores realizaron una búsqueda extensiva, siendo ensamblado de vuelta. Eso confirma lo que la fuente de eBay Times reportó. Este auto no fue revisado con una linterna, fue abierto completamente. Y eso genera preguntas que tienen respuestas forenses muy específicas, pero que las autoridades no han compartido públicamente. ¿Qué encontraron que justificó desmantelar el vehículo? ¿Encontraron algo? ¿O el proceso de no encontrar nada también requería ese nivel de búsqueda para documentar su ausencia? Porque en una investigación que eventualmente llegará a juicio, la diferencia entre decir que se revisó el vehículo y decir que se examinó cada componente individualmente es la diferencia entre evidencia cuestionable y evidencia irrefutable en un tribunal. Pero antes de que esa pregunta genere las conclusiones equivocadas, necesitas escuchar exactamente lo que la exagente del FBI, Jennifer Coffin Duffer, dijo públicamente sobre por qué el auto no fue devuelto y lo que eso significa y lo que no significa. Coffin Duffer explicó que las búsquedas de la familia fueron búsquedas de consentimiento. Es decir, las fuerzas del orden no tenían causa probable para creer que estaban involucrados. Obtuvieron consentimiento. Si hubieran tenido causa probable, podría decirlo como agente del FBI. Si tiene causa probable, no va a obtener consentimiento. Esa distinción es absolutamente crítica y es la que más personas han pasado por alto en el debate público sobre el auto. Causa probable versus consentimiento. Son dos cosas completamente diferentes en términos legales y en términos de lo que dicen sobre la dirección de una investigación. Cuando un investigador tiene causa probable para creer que alguien cometió un crimen, obtiene una orden judicial, no pide permiso, no solicita el vehículo voluntariamente, va a un juez, presenta la evidencia, obtiene la orden y toma lo que necesita independientemente de la voluntad del propietario. Cuando un investigador no tiene causa probable, pero quiere examinar un vehículo de todas formas porque es una pieza de evidencia relevante sobre los últimos movimientos de la víctima, pide consentimiento. Y el consentimiento que la familia Guthrie dio, incluyendo Annie y Tommaso, fue exactamente eso. No fue una señal de culpa, fue cooperación voluntaria con una investigación que los propios investigadores dijeron que era necesaria para reconstruir los últimos momentos conocidos de Nancy. Tommaso Cioni cooperó completamente con la investigación, pasó una prueba de polígrafo y no es considerado sospechoso. Pasó el polígrafo. Eso es significativo. Las pruebas de polígrafo no son admisibles como evidencia en juicio en la mayoría de las jurisdicciones, pero son una herramienta investigativa estándar que los agentes del FBI usan para orientar la dirección de una investigación. Alguien que pasa el polígrafo en un caso de este nivel de escrutinio recibe un nivel diferente de atención investigativa que alguien que lo falla o que se niega a hacerlo. El sheriff Chris Nanos había liberado una declaración en la que aclaró que todos los miembros inmediatos de la familia Guthrie y sus cónyuges habían sido eliminados como posibles sospechosos. Dijo textualmente que la familia Guthrie había sido completamente cooperativa y que son víctimas en este caso. Y agregó que sugerir lo contrario no solo es incorrecto, sino cruel. Víctimas. Esa es la palabra que el sheriff del condado de Pima usó para describir a Annie, a Tommaso, a todos los Guthrie y sus cónyuges. Y sin embargo, el auto todavía estaba en custodia semanas después de esa declaración. ¿Por qué? Coffin Duffer preguntó públicamente si era posible que hubieran estado en el vecindario de Nancy esperando a que ella llegara a casa, si era posible que hubiera sido rastreada desde la casa de Annie y Tommaso, si era posible que un rastreador hubiera sido puesto en el auto, si era posible que una persona hubiera interactuado con ese auto y que por eso estuvieran buscando huellas dactilares o ADN. Esa es la respuesta real sobre por qué el auto importa sin importar que la familia haya sido eliminada como sospechosos. El auto no es evidencia de que Annie o Tommaso hicieron algo. El auto es evidencia potencial de que alguien más hizo algo relacionado con ese auto. Alguien que sabía que Nancy estaría en ese vehículo esa noche. Alguien que pudo haber colocado un dispositivo de seguimiento en el vehículo para saber cuándo Nancy regresaba a su casa. Alguien que usó el movimiento de ese auto azul Honda CR Wipo para saber exactamente cuándo Nancy estaba sola en su casa y cuándo el garaje había cerrado.
Eso cambiaría fundamentalmente la comprensión de cómo este crimen fue planificado, porque si alguien rastreó los movimientos de Nancy a través del vehículo de Annie y Tommaso, entonces no solo necesitaban saber dónde vivía Nancy, necesitaban acceso a información sobre los movimientos de la familia, necesitaban saber el patrón de cuando Annie visitaba a su madre, necesitaban poder monitorear cuando Nancy sería dejada en casa y cuando estaría sola. El excomandante de SWAT Bob Cryer dijo que los vehículos modernos son enormemente informativos desde una perspectiva forense. Señaló que los investigadores seguramente están recolectando todo tipo de evidencia científica, como huellas dactilares y sopando áreas para ADN. Y que también hay evidencia electrónica que puede ser recolectada a través de todos los sensores y computadoras en los vehículos modernos. Sensores y computadoras. Los vehículos modernos son computadoras sobre ruedas. Registran cada lugar donde han estado. Registran conexiones de teléfonos Bluetooth que se han sincronizado con el sistema. Registran velocidades, frenadas, giros. Registran si la puerta de carga trasera fue abierta, si alguien se sentó en el asiento trasero y cuándo. El Honda CR-V de Annie y Tommaso no es solo un auto. Es un registro digital de todos los movimientos que ese vehículo realizó en las horas, días y semanas previas a la desaparición de Nancy. Y si alguien colocó un dispositivo de seguimiento en ese auto, los investigadores necesitaban desmantelarlo completamente para encontrarlo, porque los dispositivos de rastreo modernos son pequeños, se adhieren magnéticamente al chasis, se esconden en los paneles de las puertas. Se insertan en compartimientos que no son visibles sin remover partes de la carrocería. Un revisar superficial no los encontraría. Un desmantelamiento completo sí. Cryer también señaló que es razonable que si el departamento del sheriff y el FBI tomaron el auto, hicieron cosas que podrían haber causado daños innecesarios, esas cosas necesitan ser reparadas antes de devolverlo. Hay un estándar de razonabilidad en las fuerzas del orden que debe mantenerse y también es lo correcto. Eso explica el taller mecánico. Si el proceso de desmantelar el vehículo para una búsqueda forense completa causó daños, los investigadores tienen la responsabilidad legal de reparar esos daños antes de devolver el auto a la familia. Y ese proceso de reparación, supervisado por las autoridades para asegurar que ninguna evidencia sea comprometida mientras el caso sigue activo, lleva tiempo. El departamento del sheriff confirmó que el vehículo conectado a Guthrie y Sioni permanecía en su posesión mientras los investigadores continuaban examinando la evidencia. Las autoridades dijeron que estaban trabajando para devolver el auto a la familia, pero que no tienen una fecha exacta para cuando eso ocurrirá. Trabajando para devolverlo. Esa frase es importante. No dijeron que estaban considerando si devolverlo, dijeron que estaban trabajando para hacerlo, lo que confirma que la retención del vehículo no es una señal de que Annie o Tommaso estén bajo sospecha activa. Es una señal de que el proceso forense que se aplicó al vehículo fue tan extenso que la logística de devolverlo en condiciones apropiadas lleva tiempo. Pero lo que ese proceso forense pudo haber revelado es algo que las autoridades no han confirmado públicamente. Y esa falta de confirmación es exactamente lo que los investigadores necesitan mientras el análisis continúa. Savannah Guthrie lo dijo directamente en su entrevista del 26 de marzo con Hoda Kotb cuando habló de las teorías sobre su hermana y cuñado. Dijo que nadie cuidó mejor a su madre que Annie y Tommaso, que nadie protegió más a su madre que su hermano Cameron, y que las teorías crueles sobre la familia le producen un dolor que no tiene palabras. Ese dolor es real. Y la retención del auto de Annie y Tommaso, aunque completamente justificada desde una perspectiva investigativa, es parte del costo que esta familia ha pagado, siendo la familia que está en el centro de la investigación más visible de Arizona en décadas. La recompensa supera el $1.200.000. La familia ofrece $1 millón. El FBI, 200.000. Crime Stoppers de Tucson, 12.500 más, sin reclamar. 60 días después, el Honda CR-V azul sigue en el taller mecánico bajo supervisión de las autoridades.
El análisis forense de su contenido, sus registros digitales, sus superficies y sus compartimientos ocultos sigue siendo parte activa de una investigación que no ha nombrado públicamente a ningún sospechoso, pero lo que ese auto pudo haber revelado sobre cómo alguien monitoreó los movimientos de Nancy Guthrie en las horas previas a su desaparición podría ser la diferencia entre un caso que se enfría y un caso que se cierra. La línea del FBI es 1800 call FBI. Nancy Guthrie sigue siendo buscada. Y cada pieza de evidencia en este caso, incluyendo el auto que la llevó a casa por última vez, sigue siendo procesada por los investigadores que buscan el nombre que todavía no han dicho en voz alta.